Hola, yo soy Teo Grosso y estamos empezando más un video aquí en el canal y hoy les voy a enseñar los lugares más peligrosos del mundo. Sí, eso mismo, muchísimo cuidado porque te puedes morir. Y el 10º lugar de nuestra lista es el Jardín Venenoso de Enwick. Sí, eso mismo, Poison Guard. Sí, se quiere en un castillo muy antiguo, ahí por la Inglaterra, conocido como un jardín venenoso, Poison Garden. Ese jardín es un lugar muy peligroso, porque todas las plantas que están ahí, como más de 100 especies, son plantas venenosas. Hay algunas que se las toca, te puedes morir. Incluso hay unos lugares ahí en ese jardín por donde pasas que no pueden ni respirar por el veneno de las plantas. Y en este mismo jardín hay plantas como la cicuta. La cicuta es la planta de donde se extrayó el veneno que mató a Sócrates. Sí, Sócrates en la Grecia antigua. Y también hay otras plantas muy venenosas. Algunas, por ejemplo, como opio, hongos. Híjole, hay muchísimo. El 9º lugar de nuestra lista está aquí, ubicada aquí mismo en México. Es la Cueva de los Cristales. Esta cueva se queda dentro de la mina de Naica, que es por la zona de Chihuahua, Saucito. Es una mina repleta de cristales muy hermosas. Entonces me pregunta, Teo, ¿por qué una mina de cristal puede ser de los lugares más peligrosos del mundo? Y yo te digo, el tema es que los cristales aquecen muchísimo la mina, pueden llegar a la temperatura de 50 grados Celsius. Y esto nos quedaría como 10 minutos de vida dentro de una cueva de estas. ¿Y sabes qué? La gente que va por ahí para explotar los minerales que hay por ahí en esta mina, se pone como trajes especiales, pero esos trajes pueden soportar al máximo 40 minutos. Y el 8º lugar de nuestra lista es un lugar llamado Tsingy de Bemaraha National Park. Ese lugar está ubicado en la isla de Madagascar y es una jungla de piedras, puras piedras. Mira esas fotos, son piedras que, bueno, fueron sufriendo la erosión a lo largo de los años y lo que ha pasado es que se quedaron como muy afiladas. Si las toca puede cortarte como un cuchillo, por ejemplo. Entonces no sé por qué la gente se mete en lugares así, pero es uno de los lugares también muy visitados en Madagascar. Mira estas puentes. ¿Quién pasa en unas puentes de esas con tantas piedras afiladas por ahí abajo? Yo no corro riesgo. Algo que te puedes hacer es otra visita con guía también, obviamente. Pero hay gente que es tan loca que se mete ahí como a escalar y subir esas rocas. Pero no mamuto ahí. Yo no lo hago. Y el 7º lugar de nuestra lista es un lago en la Rusia llamado Lago Karachal, algo así, yo no hablo ruso. En las décadas de 30 y 40, ese lago era ubicado cerca de una usina. En esa época la gente pensó que como era un lago, no tenía problema ninguno de dejar los dejetos y las cosas, bueno, toda la basura de la usina ahí dentro del lago porque era un lago, entonces no iba a salir de ahí toda esa parte sucia, ¿no? Pero obviamente estaban muy equivocados y lo que pasó es que hoy es considerado de los lugares más poluidos del mundo, de los lagos más sucios y tóxicos del mundo. O sea, es decir, si te llegas ahí cerca de esta agua, si tocas el agua, te puedes morir. Si la tomas, ni te digo. Y lo que ha pasado en la década de 60 es que hubo una seca muy grande en la Rusia y un calor. Con esto, la agua del lago empezó a evaporar. Y lo que pasó es que toda esta basura tóxica que estaba ahí también evaporó y llovió y como contaminó más de 500,000 personas. Y el 6º lugar de nuestra lista es una cratera que se queda en Turkmenistán. Ahí en el año de 1971, la ex Unión Soviética lo que hizo fue llegar a Turkmenistán y como revisaron el área pensaron que ahí era una reserva de petróleo y lo que hicieron fue empezar a perforar para explotar petróleo. Y lo que pasó es que ahí no era nada de petróleo, y sí el ano de la Tierra. Lo que pasa es que ahí está como una camada gigante de gases tóxicos que la Tierra elimina todo por ahí. Y muchísima gente murió ahí cerca. Y al paso en que abrieron la cratera, lo que pasó es que empezó a hundir, engullió
todos los equipamientos que estaban por ahí para hacer la perforación en búsqueda de petróleo. Y la gente empezó a preocuparse porque si eran gases tóxicos y tenía gente ahí cerca que ya estaba muriendo, pensar en algunas maneras de cómo detener estos gases. Y lo que hicieron fue pensar en la manera más sencilla de acabar con gases, es poniendo fuego. Pero metieron fuego ahí y estos gases están quemando ya más de 40 años. Sí, 40 años con fuego y gases tóxicos. O sea, se convirtió en un completo relajo. Y el quinto lugar de nuestra lista son islas volcánicas que están por Japón. Sí, eso mismo, ahí cerca de Tokio. Hay un archipiélago de muchísimas islas y como cerca de 9 de ellas son conocidas como Isla Izu. Y estas islas lo que pasa es que tienen actividad volcánica. No, ahí es actividad constante. Y lo que pasa es que las casas son muy a la orilla del volcán, las islas son muy chiquitas, hay gases tóxicos, la gente anda con mascarilla en la calle por protección, justo por la contaminación que existe en el aire dado a la actividad de los volcanes. En los años 2000, lo que ha pasado es que entró una actividad muy intensa, mató más de 53 personas con explosión y tuvieron que quitar toda la gente de ahí de la isla. Tuvieron que quedarse lejos de la isla por más de 5 años por la actividad volcánica. Y después que pasó ese periodo, lo que hizo la gente, se regresó a la isla, obviamente, porque no sé qué pasa con la gente. Y el cuarto lugar en nuestra lista es otro lago, pero ese ahora se queda en África. Sí, es un lago hermoso, muy bonito como pueden ver en las fotos. Pero este lago, lo que pasa es que su composición es de gas metano por ahí abajo. Y ya hicieron los estudios y como vive mucha gente ahí cerca, ya avisaron, ya alertaron. Un cientista americano llamado Un cientista llamado George Klein lo que hizo fue estudiar la composición de ese lago y ya alertó que esto es como una bomba reloj y que se puede explotar a cualquier momento y matar a toda la gente que está a la orilla de este lago, justo por la composición del gas metano. El gas metano, de hecho, es el mismo gas que ocupamos hoy para hornear, para las duchas, para baño y todo eso. Entonces, imagínate cuán peligroso es este lago. Tercer lugar de nuestra lista es un lugar llamado Pripyat. Este lugar es una ciudad fantasma que se queda en Ucrania, cerca de la ciudad de Chernobyl. No sé si ubica de la usina de Chernobyl, que la gente fue contaminada por la radioactividad. Fue algo muy feo que pasó en el pasado. Y con esto hubo gente que no quiso salir, aún con la explosión de la usina, se quiso quedar en la ciudad y el gobierno no los podía obligar. Y lo que pasaba es que la gente empezaba a morir, a sufrir deformaciones, a derretir la piel por toda la radioactividad que tenía en la ciudad, y con eso esa ciudad fue abandonada. Pero aún hoy no es recomendado que la gente va por ahí para visitar la ciudad. Y mira las fotos, está completamente abandonada. Me da miedo incluso. Aún así hay gente que hoy regresa a la ciudad para continuar su vida ahí y a vivir, pero obviamente es poca gente que no tiene recursos, que no tiene dinero, aún así tiene como muchísima radioactividad y es de los lugares más peligrosos del mundo. Incluso en esa ciudad de Pripyat hay algunas leyendas, obviamente yo no las creo, pero hay leyendas de que con toda la radioactividad ha creado monstruos como deformaciones de animales, de gente. Obviamente es una leyenda urbana, entonces no lo crean. El segundo lugar de nuestra lista es un lugar en la naturaleza que se llama Río Wharfe. Este río está ubicado en Inglaterra. Como ven en las fotos, hay avisos ahí para no acercarse del río, porque es un río muy peligroso. Lo que ha pasado con la gente es que hay una estadística, obviamente no es una estadística oficial, pero es una estadística que dice que 100% de las personas que se metieron en el río murieron. Y la gente no supo lo que pasó con ellas. Ninguna de ellas dejó como sus cuerpos, porque lo que ha pasado es que el río las tragó para el fondo. Y lo que pasa es que la formación de las rocas del río, y por más que se parezca muy cortito, muy estrecho, la verdad es que es muy profundo. No lograron medir la profundidad del río porque nadie se mete ahí, incluso especialistas, nadie. Pero lo que dicen es que hay una formación de rocas ahí muy rara y aparte como un remolino que
que traga a la gente y todo lo que se pone ahí por dentro de ese río. Entonces es tenido hoy como el segundo lugar más peligroso del mundo. Y ahora, antes de enseñarles el primer lugar de nuestra lista de los lugares más peligrosos del mundo, ándale, ayúdame, va, da tu like aquí en el video, comparte el video en tu grupo de WhatsApp, para tu mamá, para tus amiguitos, suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba los videos todos los días que son lanzados en primer lugar. Entonces, ándale, ayúdame, estoy esperando. Bueno, ahora vamos. El primer lugar en nuestra lista de los lugares más peligrosos del mundo y está en mi país, Brasil, y sí, es el lugar más peligroso del mundo. Está por el litoral de la ciudad de São Paulo. La ciudad de São Paulo es una ciudad muy grande, es como la ciudad de México, pero lo que pasa es que en el litoral hay una isla ya como muy natural, muy bonita y más afastada. Y lo que pasa es que en cuanto estás llegando a esta isla, ya ves en el barco, o sea, en cuanto estás en el barco, cuando vas llegando cerca de esa isla, ya empieza a ver la señalización diciendo que es prohibido parar tu barco ahí o subir a la isla, porque esta isla está infestada de serpientes más venenosas de lo que puedas imaginar. Hay cascabel, hay corales y hay de las cobras quizás de las más peligrosas del mundo por su veneno, la jararaca ilhoaz. Es una cobrita chiquita brasileña, pero su veneno, en cuanto penetra la piel del hombre, lo que pasa es que empieza a necrosar, a putrefar por completo. Y su acción es muy rápida. Entonces lo que pasa es que a cada metro cuadrado de piso que tiene la isla, tienes un chorro de serpientes venenosas, y por eso es considerado el lugar más peligroso del mundo. Y ahí lo que pasa es que obviamente hay estudiantes, biólogos que van por ahí para estudiar las espécimes y todo ese acontecimiento que pasa por ahí, y esta gente obviamente va equipada, protegida, y en cuanto se hospedan en el faro que se queda al tope de la isla, pero yo es que no me quedaría ahí nunca, ni que me pagaran. ¿Y tú? Bueno, es esto, ahora les dejo, suscríbete en el canal, denle like, comparte el video y les veo en el próximo video. Bye!